Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de caso clínico. Este es el tipo de videos en donde subo un caso clínico representativo del tema que quiero abordar en la plática, en donde voy realizando durante el transcurso de la plática algunas preguntas, sobre todo para enfatizar algunos puntos que para mi parte parecen importantes. Ya tengo un video acerca de hipercalcemia en mi canal, es de los primeros videos que subí en el canal y se trata de hipercalcemia en un paciente con exceso de vitamina D, una paciente a la que estaba tomando una cantidad impresionante de vitamina D, lo que generó pues hipercalcemia y los síntomas subsecuentes que presentó durante el caso clínico. Si no lo han visto, véanlo, la verdad es que me parece bastante interesante. No es una cuestión tan común que encontremos un paciente con hipervitaminosis D con una hipercalcemia tan severa como la que se presentó en ese caso en particular. Este caso es un poquito más, es una enfermedad que es un poco más común, es un poco más común que nosotros no lo encontremos, sobre todo en el servicio de medicina interna, sobre todo como de manera inicial. Son ese tipo de pacientes en los que nos llegan por una hipercalcemia y al realizarle el diagnóstico, pues obviamente se derivan a las especialidades correspondientes, pero de que primera instancia nosotros hacemos el abordaje inicial como médicos internistas, como médicos que nos llegan como por primera vez por hipercalcemia y creo que vale la pena abordar este tema. Bueno, empezando la plática con el padecimiento actual o con el caso clínico, es una mujer de 54 años con obesidad mórbida que acudió al servicio de urgencias tras experimentar un dolor abdominal generalizado que había tenido 3 días de evolución. Calificó al dolor como 5 de 10 de una escala de la EVA, una escala visual análoga, y lo describió como sordo, tipo calambres, intermitente, sin irradiaciones y que no se aliviaba con cambios de posición. De hecho, no se aliviaba con absolutamente nada, a decir de la paciente. Su dolor se asoció con náuseas, un episodio de vómito. También experimentó estreñimiento antes del dolor abdominal. Comenta que previamente al dolor abdominal había estado con estreñimiento y no había logrado evacuar de una manera adecuada. En cuanto a sus antecedentes de importancia, no traumatismos recientes, viajes recientes, no diarrea, fiebre, debilidad, disnea, dolor en el pecho, otros dolores musculares o cambios recientes en la dieta. También negó haber tenido este dolor en el pasado, nunca había experimentado un cuadro similar. Dijo que no había perdido algo, que había perdido algo de peso de manera no intencionada, pero que no estaba segura muy bien de cuánto ni durante cuánto tiempo. Negó consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas, no antecedentes de cirugías, su historial médico e importancia, hipertensión, anemia y fibromas uterinos. Sus medicamentos que estaba tomando en la actualidad incluían losartán con hidroclorotiazida y salbutamol. No antecedentes familiares de relevancia y de primera instancia, cuando la paciente acude al servicio de urgencias, estos son los signos vitales que se reportan. Temperatura de 36,6, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, tensión arterial de 136,64, respiratoria de 18, saturando al 97% al aire ambiente. Su peso de 130,6 kilogramos con un índice de masa corporal de 35, lo que la cataloga en una obesidad grado 2. Estaba alerta, orientada a la persona, lugar y tiempo, tenía un malestar leve, pero no angustiada. Sus pulmones estaban limpios a la auscultación, sin sibilancias ni crepitantes, frecuencia y el ritmo cardíaco eran regulares, sin ruidos ni soplos adicionales. Los ruidos intestinales fueron normales en los 4 cuadrantes, con dolor a la palpación del área epigástrica, pero sin defensa ni dolor al rebote. Entonces, con este cuadro clínico, con estos antecedentes en el servicio de urgencias, se realizaron estudios de laboratorio, así como de imagen y electrocardiograma, que son los que les presento a continuación. Estos son los resultados de laboratorio, los que se solicitaron de primera instancia en el servicio de urgencias, donde encontramos una hemoglobina de 8,2, un hematócrito de 26%, con volumen corpuscular medio de 107, urea de 33. Cabe aclarar que la paciente contaba con laboratorios de hace 6 meses, los cuales se hizo una comparativa. El nitrógeno ureico de hace 6 meses era de 16, en el servicio de urgencias de 33, una creatinina previa de 0,7 y en estos momentos de 3,6, albúmina de 3,3, calcio de 18,4, laboratorios de hace 6 meses el calcio estaba en 9,6. El calcio corregido en el servicio de urgencias era de 19, es decir, una elevación bastante importante del calcio, teniendo en cuenta que lo máximo o el punto de corte es de 10,2. Entonces, la verdad es que prácticamente el doble del calcio era lo que tenía esta paciente.
Los estudios de imagen, la radiografía de tórax, no se encontró ningún tipo de problema cardiopulmonar, por lo menos en agudo, y la tomografía computarizada abdominal, sin contraste, no hubo anomalías en el páncreas ni evidencia de inflamación u obstrucción. El electrocardiograma lo único que mostró fue una taquicardia sinusal, lo demás dentro de parámetros normales. Lo que nos lleva a la pregunta uno de este caso clínico, sobre todo ya con el contexto de la paciente, cómo llegó al servicio de urgencias, cómo es su padecimiento actual, los antecedentes, los laboratorios, radiografías y electrocardiogramas iniciales. Con todos estos datos, la primera pregunta es cuál es la causa más probable de los síntomas que esta paciente tiene. Hablando sobre todo y en específico la hipercalcemia tan importante que tiene de 19 de calcio. ¿Cuál es la causa de calcio de la hipercalcemia de esta paciente? Número uno, hiperparatiroidismo primario. Número dos, un proceso maligno. Número tres, alguno de los medicamentos que ella toma de manera regular le están ocasionando esta hipercalcemia. Número cuatro, hipocalciuria hipercalcémica familiar. Esto le estaría causando la elevación del calcio tan importante a la paciente. Pues bueno, el aumento del calcio no corregido de un 9.6 que tenía hace 6 meses a 18.4 en 6 meses indica que algo está sucediendo, o que una de dos, o que hay un aumento en la resorción o una retención del calcio. Además, su hipercalcemia pues, es extremadamente alta. La verdad es que es una hipercalcemia grave. Los pacientes con hipercalcemia grave pueden llegar a presentar múltiples problemas que le pueden ocasionar la muerte, como por ejemplo arritmias y convulsiones, así como una depresión de volumen bastante importante. En total, sus resultados de laboratorio fueron consistentes con anemia macrocítica, como recordamos, tenía una hemoglobina de 8.2 con un volumen corpuscular medio de 107, hipercalcemia grave de 18, ya corregido en 19, y lesión renal aguda. Tenía una creatinina previa dentro de parámetros normales, y a su ingreso al servicio de urgencias con 3.6, así como también elevación de la urea. Entonces, estamos ante el contexto de una paciente con hipercalcemia grave, con lesión renal aguda y con anemia macrocítica. Entonces, este es el diagnóstico diferencial de primera instancia con el que nos enfrentamos. Se trata de un hiperparatiroidismo primario, un proceso maligno en la paciente, que sea secundario a los medicamentos o una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Vamos a ver cada una de las opciones, vamos a analizarlas un poquito para ver cuál de estas pudiera llegar a ser la opción correcta de nuestra paciente. Hiperparatiroidismo primario, debido a que es una de las principales causas de hipercalcemia en nuestro medio, pues sí se debe descartar de primera instancia que no se trate de este problema. ¿Cuáles son las causas más comunes de un hiperparatiroidismo primario? Pues la causa número uno son los adenomas. También podemos encontrar algunas otras cuestiones como hiperplasia paratiroidea de una, dos o más glándulas, las glándulas paratiroideas, o incluso, aunque mucho más raro, un carcinoma paratiroideo. Pero la causa más común es un adenoma. ¿Qué es lo que sucede con el adenoma? Los adenomas, la hiperplasia o el carcinoma paratiroideo lo que van a provocar es un incremento, un aumento en la secreción de la hormona paratiroidea que tiene múltiples efectos. Todos sabemos cuál es la función de la PTH en el organismo. Al haber un exceso o un incremento de la producción de esta hormona, pues va a haber diversos mecanismos por los cuales el calcio se va a elevar. ¿Cuáles son algunos de estos mecanismos? Aumento en la reabsorción del calcio en la orina, aumento en la absorción intestinal, aumento de la excreción de fosfato y una mayor expresión de la 1,25 hidroxivitamina D hidroxilasa para activar a la vitamina D. La PTH también puede estimular a los osteoclastos para aumentar su expresión del ligando activador del receptor del factor nuclear kappa beta, como nosotros conocemos el RANKL, que tiene un efecto posterior sobre los precursores de osteoclastos para provocar una reabsorción ósea. Entonces, como pueden ver, existen diversos mecanismos por medio del cual el paciente puede presentar elevación del calcio por o secundario a un exceso o un incremento en la producción de los niveles de PTH. Entonces, ese sería la primer diagnóstico diferencial que tenemos que nosotros realizar cuando nos enfrentemos contra un paciente que tiene hipercalcemia. Pero, por lo general, en el hiperparatiroidismo primario, los niveles del calcio sérico no son tan elevados. Por lo general, y lo que vamos a encontrar va a ser elevaciones discretas que en ocasiones no van a superar por arriba de los 11 miligramos sobre decilitro y en ocasiones pueden llegar a ser elevaciones intermitentes. Es poco probable que un paciente con estas características del 19 de calcio
sea secundario a un hiperparatiroidismo primario. Existen hiperparatiroidismos hereditarios donde puede presentarse a edades más tempranas y donde se encuentran múltiples glándulas paratiroides hiperactivas. Sin embargo, pues dada la edad de la paciente, el hiperparatiroidismo primario hereditario es poco probable y debido a los niveles de calcio por el cual nosotros nos estamos enfrentando contra esta paciente, es poco probable que sea la causa de la hipercalcemia en el caso clínico. Sin embargo, sí estamos obligados a descartarlo de primera instancia y dentro del protocolo inicial o de los estudios de laboratorio que nosotros realizamos a los pacientes con hipercalcemia, pues nos podemos dar cuenta si realmente nos estamos enfrentando con un hiperpara primario o si lo podemos descartar. El segundo diagnóstico diferencial o lo segundo que nos estamos enfrentando y lo cual tenemos que descartar es malignidad. La probabilidad de que sea una enfermedad maligna o que una enfermedad maligna esté causando hipercalcemia, lo podemos sospechar de una manera muy importante si nos enfrentamos contra un paciente con calcio por arriba de 13. Y entre más elevado sea el calcio en el paciente y detectamos que es malignidad, pues el pronóstico va a ser un poco adverso, va a ser peor, ¿no? Entonces, los pacientes que están epidemiológicamente, los pacientes que se encuentran hospitalizados por hipercalcemia y tienen estos niveles, lo más común es que nos estemos enfrentando contra un problema de malignidad, es decir, contra un paciente con cáncer. Y con estos niveles tan altos, el pronóstico pues suele ser adverso. Los tumores sólidos y las leucemias pueden causar hipercalcemia y incluyen muchísimas formas de elevar el calcio en estos pacientes que difieren de lo causado por el hiperparatiroidismo primario, que como vimos es una elevación de la PTH. En estos casos o en estos pacientes que se trata de una hipercalcemia secundaria malignidad, los mecanismos de acción son diferentes. Son por factores humorales secretados por la enfermedad maligna, osteólisis local debido a la invasión tumoral del hueso y absorción excesiva del calcio debido pues, a un exceso de la vitamina D producida por las enfermedades malignas. Dependiendo del tipo de enfermedad o malignidad o cáncer al que nos enfrentemos, van a diferir un poco los mecanismos de acción por medio de los cuales van a provocar hipercalcemia en estos pacientes. Y ahorita más adelante voy a tocar un poquito más al respecto, voy a hablar un poquito más específicamente sobre algunas de estos procesos malignos, pero más o menos estos son los mecanismos a grandes rasgos por los cuales el paciente con malignidad puede presentar hipercalcemia. Los cánceres que con mayor frecuencia provocan un aumento de la resorción del calcio son el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón, el cáncer de mama y el mieloma múltiple. Los tumores sólidos sin metástasis óseas y el linfoma no Hodgkin que liberan proteína relacionada con PTH, que se denomina PTHRP, causan hipercalcemia humoral. Por lo general, el paciente que se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad, esta proteína relacionada con PTH aumenta los niveles séricos de calcio al disminuir la capacidad del riñón para excretar calcio y aumentar el recambio óseo. No tiene ningún efecto sobre la absorción intestinal debido a su incapacidad para estimular la vitamina D3 activada. Por lo tanto, el aumento del calcio sistémico proviene directamente de la degradación del hueso y de la incapacidad para excretar el exceso. En algunos tumores sólidos, el mecanismo principal de la hipercalcemia es la secreción del péptido relacionado con la PTH, a través del incremento en la función de los osteoclastos, o sea, actúan directamente sobre los osteoclastos, como ahorita les voy a poner una imagen, y también del aumento de la absorción renal del calcio. Si ustedes ya vieron mi primer video de hipercalcemia, yo ya toco este tema un poco más sobre el tipo o el mecanismo de acción que se lleva a cabo por medio de esta proteína relacionada con PTH, pero no está de más repetirlo y si no han visto el video, pues se los vuelvo a explicar. Entonces, la proteína relacionada con la PTH es el factor principal en la enfermedad ósea inducida por cáncer. Este es el principal factor que va a provocar que nuestro paciente tenga hipercalcemia. Es una hipercalcemia humoral debido a la malignidad, debido por una osteólisis localizada. Entonces, la pérdida ósea severa es iniciada y aumentada por un círculo vicioso que ahorita voy a explicar y que lo van a ver en las siguientes diapositivas. La proteína relacionada con PTH derivada del tumor estimula la reabsorción osteoclástica. Esta absorción osteoclástica va a provocar liberación de factores de crecimiento. Entonces tenemos el tumor o la malignidad que va a
va a producir proteína relacionada con la PTH. La proteína relacionada con la PTH va a estimular la reabsorción. Los osteoclastos y el microambiente en el hueso va a provocar que se liberen factores de crecimiento derivados del hueso, que en este caso podemos encontrar el factor de crecimiento beta, y este factor de crecimiento beta a su vez va a estimular la expresión de la proteína relacionada con PTH por las células tumorales. Entonces, como pueden ver, es un círculo vicioso. Todo empieza con el tumor, con el cáncer, con la malignidad que provoca esta sustancia. La sustancia provoca el problema a nivel del hueso. El hueso va a estimular otra vez a las células tumorales y es un círculo vicioso por medio del cual el paciente va a empezar a perder hueso, va a empezar a elevarse el calcio y vamos a encontrar a los pacientes con hipercalcemia. Entonces, la proteína relacionada con PTH tiene un papel único en el cáncer de mama. Se libera localmente en áreas donde las células cancerosas han hecho metástasis en los huesos, pero no causa un efecto sistémico. Entonces es específicamente localizado en donde haya hecho metástasis este tipo de cáncer. La resorción ósea ocurre en áreas de metástasis y resulta de un aumento en la expresión de RANKL y RANK en los osteoclastos en respuesta a los efectos de la proteína relacionada con PTH, lo que lleva a un aumento en la producción de células osteoclásticas. Las células del mieloma, o sea, es otro tipo de mecanismo, secretan RANKL que estimulan la actividad osteoclástica y también liberan interleucina 6. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre el tipo o los mecanismos de acción por medio de los cuales hay lesión en el hueso y una elevación del calcio, específicamente en los pacientes con mieloma múltiple, pero a grandes rasgos, pues tiene que ver con la secreción de este tipo de sustancias de las células del mieloma que van a provocar todo este problema y no tanto relacionado con el péptido relacionado con PTH. Otra de las opciones u otro de los... Entonces, en conclusión, es una posibilidad extremadamente alta de que el caso clínico o de la que la paciente del caso clínico, su hipercalcemia que está presentando sea secundaria a un proceso de malignidad, sobre todo por la cantidad o los niveles de calcio por el cual se está acudiendo al servicio de urgencia. Sería nuestro primer diagnóstico, sería el top en la lista, malignidad. Fármacos podría llegar a ser causado a la hipercalcemia que este paciente está presentado por fármacos. Pues bueno, los diuréticos tiacídicos es una clase de fármacos que es bien conocido a que pueden causar hipercalcemia, sobre todo porque los mecanismos de acción que puede llegar a provocar, que es una reducción en la excreción urinaria de calcio y también aumenta la absorción intestinal de calcio en la dieta. Sin embargo, por lo general, las elevaciones que pueden llegar a provocar este tipo de fármacos en los pacientes, la verdad es que es bastante discreta. Digo, no es el único medicamento que puede provocar elevación del calcio, también contemos el litio, la teriparatida, la vitamina A en cantidades excesivas también puede llegar a provocar elevación del calcio. Sin embargo, el paciente no está tomando ninguno de estos fármacos y los niveles de calcio que la paciente tiene no se correlacionan por la ingesta de los diuréticos tiacídicos. Entonces, la verdad es que es poco probable que la causa de hipercalcemia de esta paciente sea debido a la tiacídica, a los tiacídicos que la paciente está tomando. Otra de las opciones que les había comentado es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Es una causa rara, autosómica dominante en la capacidad del cuerpo, especialmente los riñones, tiene la incapacidad para detectar los niveles de calcio y entonces lleva una disminución en la excreción de calcio en la orina. Los niveles muy altos de calcio son raros en la hipocalciuria hipercalcémica, por lo que los niveles de calcio de este paciente de casi 20 es poco probable que sean secundarios a esta situación. Entonces, dentro de las 4 opciones que nosotros tenemos, dentro de las 4 patologías que ahorita nosotros revisamos, la que se encuentra hasta arriba, sobre todo por los niveles de calcio, pues sería malignidad. Pero ¿cuáles serían los pasos a seguir? Ya nos estamos enfrentando con una paciente que tiene calcio corregido casi en 20, no corregido de 18.6, con lesión renal, con anemia, con el cuadro clínico que ya les comenté. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Entonces, ya que se confirmó la hipercalcemia, se debe comprobar los niveles de PTH intacta para determinar si la condición a la que nos estamos enfrentando está mediada por PTH o no está mediada por PTH. Es decir, si no estuviera mediada por PTH, entonces estamos sospechando en la proteína relacionada a PTH. Si el nivel de la PTH está en rango superior de lo normal o está mínimamente elevado, es probable de que se trate de un hiperparatiroidismo primario. La PTH elevada confirmaría que nuestra paciente está cursando con un hiperparatiroidismo primario. Una PTH normal baja o intacta baja confirma un proceso no mediado por PTH
y una vez que esto se confirma, se debe verificar los niveles de proteína relacionada a la PTH. Una proteína relacionada a PTH elevada sugiere que una hipercalcemia humoral o por malignidad, y se deben realizar pues algunos otros estudios en pos de hacer un protocolo de estudio para encontrar el tipo de malignidad que está generando esta proteína relacionada a PTH y a su vez la hipercalcemia que la paciente está presentando. Dentro del protocolo de estudio, dado que uno de los diagnósticos diferenciales de malignidad es el mieloma múltiple, tenemos que hacer pues entonces una electroforesis de proteínas séricas, una electroforesis de proteínas en orina y un ensayo de cadenas ligeras en suero para buscar de una manera intencionada que el paciente no esté cursando con mieloma múltiple. La toxicidad de vitamina B también se asocia con altas concentraciones de metabolitos de 1,25-hidroxivitamina D y 25-hidroxivitamina D, por lo que también hay que solicitar estos niveles en los pacientes como con este caso, con elevaciones tan importantes del calcio. Otros trastornos que pueden causar hipercalcemia son toxicidad por vitamina A y el hipertiroidismo, por lo que también no está de más dentro del protocolo de estudio de este tipo de pacientes solicitar niveles de vitamina A y un perfil tiroideo. Este, Después de que se reinterrogó a la paciente, una vez estado en el servicio de urgencias con los estudios de laboratorio iniciales que ya les comenté, se reinterrogó a la paciente y comentó que había estado teniendo dolor lumbar aproximadamente de 1 a 2 semanas antes de llegar al servicio de urgencias. Su médico facultativo, el médico privado que la estaba valorando, le había comentado que se trataba de una probable distensión muscular y que si bien el dolor no había desaparecido por completo, había mejorado con las medidas que este médico le había proporcionado. Se hicieron el resto del protocolo de estudio en este paciente y los resultados fueron los siguientes. Dentro de los estudios que más nos interesan o los más relevantes, como podemos ver en el lado derecho, es la PTH sérica, que se encuentra incluso un poco baja, o anormalmente baja. La proteína relacionada con PTH la encontramos elevada de 3,4 con un punto de corte máximo en 2. La electroforesis de proteína mostró un pico monoclonal de 0,2. Los niveles de vitamina podemos ver que están normales, vitamina D activada, vitamina A, vitamina B, el perfil tiroideo dentro de parámetros normales. Entonces, lo que más nos llama la atención es la proteína relacionada a PTH elevada, la PTH sérica anormalmente baja, la electroforesis de proteína que nos mostró un pico monoclonal, que esos serían los estudios más relevantes. También se hizo estudios de imagen, una gamografía ósea nuclear mostró un aumento de la captación ósea en la cadera y ambos hombros, compatibles con artritis, y un aumento de la actividad en 2 costillas inferiores izquierdas, asociadas con fracturas costales secundarias a lesiones líticas. Se hizo un examen esquelético mostrando múltiples lesiones líticas bien circunscritas en antebrazo y fémur de manera bilateral. Con todos estos estudios, con este protocolo que se continuó en la paciente, viene la pregunta número 2. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en el tratamiento para este paciente? Sobre todo contra el calcio que nos estamos enfrentando de casi 20. Líquidos intravenosos, calcitonina, tratamiento con bifosfonatos, denosumab o hemodiálisis. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento inicial de la hipercalcemia grave incluye lo siguiente, y no específicamente solamente uno, sino un conjunto de tratamiento que debemos dar al paciente. Existe en estos pacientes una depresión de volumen debido a varias cuestiones, sobre todo por una poliuria inducida por calciuresis, así como también se puede llegar a provocar una diabetes insípida por el efecto citotóxico del calcio que provoca en las células renales. Pues esto conduce a una mayor depresión de volumen, por lo que de primera instancia al paciente se le debe de iniciar líquidos intravenosos. Se deben iniciar líquidos isotónicos intravenosos a una velocidad aproximada de aproximadamente de 150 mililitros hora si el paciente tiene uresis, porque si el paciente no tiene uresis, es probable que lo único que hagamos es una congestión y podamos empeorar la condición del paciente. Entonces, mientras el paciente tenga uresis, podemos iniciar la reanimación hídrica con una solución isotónica cristaloide de 150 mililitros hora para mantener la uresis del paciente por arriba de 100 mililitros hora. Hay que estar vigilando y monitorizando la uresis en caso de que vigilando sobre todo todos estos parámetros: el estado de hidratación, la presión arterial, estado hemodinámico, uresis del paciente, ir modificando la cantidad de líquidos intravenosos de una manera dinámica de acuerdo a cómo el paciente vaya respondiendo. Eh,
Otra de los tratamientos que se le puede indicar a estos pacientes con una hipercalcemia tan severa es la calcitonina. Podemos administrar 4 unidades por kilo en combinación con líquidos intravenosos para reducir los niveles de calcio dentro de las primeras 12 a 48 horas del tratamiento. La calcitonina es una hormona que inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción de calcio en los riñones. No se recomienda como monoterapia o sola porque tiene una corta duración y puede provocar taquifilaxia, pero puede usarse en combinación con otros agentes, particularmente cuando nos estamos enfrentando con pacientes que tienen crisis hipercalcémicas. Tiene el inicio de acción más rápido, es decir, actúa dentro de las primeras 2 horas de todos los medicamentos que contamos en la actualidad, y cuando se usa en combinación con bifosfonatos produce una reducción más sustancial y más rápida del calcio sérico. Sin embargo, tenemos la desventaja de que no en todas las unidades contamos con calcitonina, no en todos los lugares podemos disponer de este fármaco, por lo que en caso de que nosotros lo podamos llegar a tener, se puede utilizar y lo deberíamos de utilizar, sobre todo en pacientes en los que nos estamos enfrentando con un calcio tan elevado como es el caso clínico que les estoy presentando. Los bisfosfonatos, que son análogos de los pirofosfonatos, que normalmente se incorporan al hueso, a diferencia de los bisfosfonatos inhiben la función de los osteoclastos, que hay que recordar que pues, es uno de los mecanismos de acción por medio del cual el calcio se está elevando de una manera tan importante. A menudo se utilizan para tratar la hipercalcemia de cualquier causa, aunque actualmente están aprobados por la FDA para tratar la hipercalcemia de malignidad únicamente. Como monoterapia intravenosa son superiores a otras formas de tratamiento y se encuentran entre los agentes de primera línea del manejo. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, el ácido solendrónico, 4 miligramos en 15 minutos, o pamidronato, 60-90 miligramos en 2 horas. El ácido solendrónico se prefiere en la hipercalcemia inducida por cáncer porque es mucho más potente, pero la dosis debe ajustarse en pacientes con insuficiencia renal, que es una cuestión muy común en la que nos enfrentamos en los pacientes con hipercalcemia, sobre todo secundaria malignidad. Denosumab también es otra opción que nosotros podemos llegar a utilizar en este tipo de pacientes, sobre todo si en aquellos pacientes que están siendo refractarios al tratamiento con bifosfonatos o cuando los bifosfonatos están contraindicados por la lesión renal tan importante que pueden llegar a presentar estos pacientes. Y por último, hemodiálisis. Se realiza sobre todo en aquellos pacientes que tienen síntomas neurológicos significativos, independientemente si la lesión renal que puedan llegar a presentar o si no tienen lesión renal. ¿Cuáles son los, lo que pasó con este paciente? ¿Cuál fue la evolución? Esta paciente se le inició cloruro de sodio al punto 9, una velocidad de 150 mililitros hora por la hipercalcemia que presentaba, y se administraron 4 miligramos de ácido solendrónico por vía intravenosa una vez. No se contaba con calcitonina, no hubo la posibilidad de aplicar calcitonina, por lo cual no se aplicó, pero sí se administró ácido solendrónico o bifosfonato. Estas medidas redujeron su nivel de calcio y disminuyeron la lesión renal aguda. Entonces, antes que cualquier otra cosa, dentro del manejo de los pacientes o los enfoques de manejo, se exige la reposición de líquidos como un paso inicial en la hipercalcemia. Sí o sí, tenemos que empezar la reposición de volumen. Sin embargo, para la hipercalcemia grave es poco probable que solamente con la reposición de volumen podamos corregir la hipercalcemia del paciente. Sí debemos de corregir la deshidratación, debemos administrar líquidos intravenosos, pero una vez que el paciente tiene un mejor estado hídrico, se debe de utilizar algún otro tipo de terapia, como en este caso se utilizaron los bisfosfonatos. En cuanto a su evolución, las pruebas de orina dieron positivo para la proteína de Bence-Jones. La electroforesis realizada ante la sospecha de mieloma múltiple mostró un nivel elevado de cadenas ligeras kappa en 806.7 miligramos y cadenas ligeras lambda normales en 0.62 miligramos sobre decilitro. El nivel de inmunoglobulina G era bajo, de 496 miligramos sobre decilitro, y en pacientes con hipercalcemia grave estos resultados apuntan a un diagnóstico de malignidad. Se realizó aspirado de médula ósea mostrando del 10% de células plasmáticas, lo que confirmaba el diagnóstico de mieloma múltiple. Entonces, dentro de el protocolo de estudio, la hipercalcemia grave que el paciente presentaba resultó ser que era un proceso de malignidad. Específicamente, ¿qué proceso de malignidad? Estábamos enfrentando con un paciente con mieloma múltiple. Dada la cantidad o de la elevación del calcio con la que la paciente llegó al servicio de urgencias,
era muy probable la posibilidad de que se tratara o que nos estuviéramos enfrentando contra un paciente con malignidad era extremadamente alta. Lo que necesitábamos averiguar era qué tipo de malignidad era la que nos estábamos enfrentando. Me gustaría hablar un poquito acerca del mieloma múltiple. El mieloma múltiple se define como latente, asintomático o activo asintomático. Existen criterios para poder nosotros definir con qué nos estamos enfrentando, si contra un mieloma múltiple latente o un mieloma activo. Y esto nos los dicta el International Myeloma Working Group. Y estos son los criterios. Los criterios, sobre todo para latente, que es lo primero que les voy a hablar, son los siguientes. La proteína monoclonal sérica tiene que estar igual o mayor a 3 gramos sobre decilitro, o proteína monoclonal urinaria, o es decir, la proteína de Bence-Jones, igual o mayor a 500 miligramos en 24 horas. Y o células plasmáticas clonales de la médula ósea entre el 10 al 60%. También debe haber ausencia de eventos definitorios de mieloma o amiloidosis. Los criterios de diagnóstico actuales para el mieloma múltiple sintomático son los siguientes. Células plasmáticas clonales de médula ósea igual o mayor al 10% o plasmocitoma óseo extramedular confirmado mediante biopsia, uno o más eventos que definen el mieloma. Entonces, así es como nosotros realizamos el diagnóstico de mieloma múltiple, y los eventos que definen el mieloma incluyen los siguientes. Hipercalcemia, el nivel calcio sérico por arriba de 1 miligramo sobre decilitro superior al límite superior normal, o por arriba de 11 miligramos sobre decilitro. Bueno, la paciente tenía 19 miligramos de calcio corregido. Función renal anormal con una creatinina sérica por arriba de 2 miligramos sobre decilitro, o un aclaramiento de creatinina por debajo de 40 mililitros por minuto. La paciente tenía 3.6 de creatinina a su ingreso al servicio de urgencias. Anemia con una hemoglobina por debajo de 10 gramos sobre decilitro o más de 2 gramos sobre decilitro por debajo del límite inferior normal. La paciente a su ingreso tenía 8 de hemoglobina. Entonces, ahí tenemos de los tres, tenemos tres, ¿no? Hipercalcemia, función renal anormal, anemia. Lesiones óseas, una o más lesiones osteolíticas en radiografía esquelética, tomografía o PET-CT. La paciente tenía lesiones osteolíticas en el protocolo de estudio que se realizó. Biomarcadores de malignidad. Células plasmáticas clonales de médula ósea igual o mayor a 60%, y o una relación de cadenas ligeras séricas involucradas y no involucradas igual o por arriba de 100, capa no involucrada o menos de 0.01, lambda involucrada, y o una más de lesiones focales iguales o mayores a 5 milímetros en exploraciones por resonancia magnética. Entonces, la verdad es que revisando los criterios diagnósticos para mieloma en el paciente, pues nuestra paciente contaba con los criterios diagnósticos para poder definir que la paciente se encontraba con mieloma múltiple sintomático. La clonalidad de la médula ósea se puede demostrar mediante la proporción de cadenas ligeras kappa y lambda detectadas con inmunohistoquímica, inmunofluorescencia o citometría de flujo. La proporción normal de 0.26 a 1.65 para un paciente con función renal normal. Esta paciente, la paciente del caso clínico, tenía una proporción de 1301.08, que estaba extremadamente fuera de rango. Los resultados de la biopsia de médula ósea del paciente también revelaron la presencia de un 15% de células plasmáticas clonales de la médula ósea, por lo que pues no había de otra. La paciente tenía mieloma múltiple. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes de mieloma múltiple? ¿Por qué los pacientes con mieloma múltiple tienen hipercalcemia tan importante? ¿Qué es lo que sucede para que en esta enfermedad el calcio se eleve de esta manera? Me gustaría explicarles un poquito los mecanismos de acción, la fisiopatología por medio de la cual se presenta hipercalcemia en este tipo de pacientes. Entonces, el mieloma múltiple causa lesiones osteolíticas mediante una mayor actividad del factor actividad de osteoclastos, que estimula el crecimiento de los precursores de osteoclastos. Al mismo tiempo, inhibe la formación de osteoblastos por múltiples vías, incluida la acción de la esclerostina. Esta paciente presenta lesiones líticas en dos costillas inferiores izquierdas y en ambos antebrazos y fémur. Entonces, la principal causa por la cual los pacientes con mieloma múltiple van a tener hipercalcemia es esto: son por las lesiones osteolíticas que el paciente va a presentar. Y las lesiones osteolíticas son por la serie de factores que va a provocar a nivel del hueso, que me gustaría platicar un poco más al respecto, para poder nosotros entender qué es lo que está sucediendo en el hueso en el paciente con mieloma múltiple. Me gustaría presentarles a los principales actores en todo este tipo de proceso. Número 1, tenemos a los osteoblastos. Número 2, a los osteoclastos. Número 3, a las células estromales. Número 4, las células endoteliales, y por último,
a los osteocitos. Vamos a ir viendo cada uno de las participaciones de estos actores en el microambiente del hueso, por lo cual van a provocar estos problemas osteolíticos con una posterior elevación del calcio en los pacientes con mieloma múltiple. Vamos a empezar con la letra A. Las células del mieloma, que son las que les estoy poniendo de manera circulada, van a estimular directamente la formación de osteoclastos e inducen a las células del microambiente de la médula ósea a producir factores que impulsan más formación de osteoclastos. Estos son los tipos de los factores activados de osteoclastos, que los denominan en la imagen como OAF, producidos por las células de la mieloma. Las células de mieloma pueden ser diferentes, pueden ser varios. Los más representativos son el RANKL, el MIP1 alfa, interleucina 3 y el factor de necrosis tumoral alfa. Son esas sustancias las que va a generar las células del mieloma para estimular a los osteoclastos a nivel del hueso. Las células del mieloma también inducen la producción de factores de crecimiento en las células estromales de la médula ósea que mejoran la formación de osteoclastos. Estas incluyen el RANKL, el MSSF, y no están en la imagen, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que disminuyen la producción de factores inhibidores de osteoclastos, como la OPG. Entonces, todo empieza por las células del mieloma, que van a producir estas sustancias, que van a estimular a los osteoclastos, que a su vez van a hacer que las células estromales produzcan mayor cantidad de factores de crecimiento para que los osteoclastos sigan desarrollándose aún más, pero también van a provocar que no se produzcan osteoblastos para la reparación del hueso, sino que va a ser una reproducción anormal y importante de los osteoclastos. Los osteoclastos, a su vez, secretan factores solubles como osteopontina, MIP1 alfa, interleucina 6, AX2, BAFF, bueno, en fin, entre otras, que estimulan el crecimiento tumoral. Entonces, como ya habíamos visto previamente, pues es un círculo vicioso en la que las células también del mieloma producen ciertas sustancias para la mayor producción de los osteoclastos y los osteoclastos, a su vez, producen factores que van a estimular y promover mayor crecimiento de las células del mieloma. Además, los factores producidos por las células del estroma de la médula y el osteoclasto promueven el crecimiento tumoral mediante la acción directa sobre las células del mieloma. Los osteocitos también regulan la osteoclastogénesis y la reabsorción ósea mediante la expresión de RANKL. Finalmente, el proceso de destrucción ósea libera factores de crecimiento derivados de la matriz, como factor de necrosis tumoral, IGF, FGF, aumentan el crecimiento de las células del mieloma, exacerbando aún más el proceso osteolítico. Y no solamente, como ya les comenté, va a estimular la producción de los osteoclastos y los osteoclastos a su vez la producción de mayor cantidad de células del mieloma, sino que también va a haber supresión de los osteoblastos y esto también es de vital importancia en toda la fisiopatología del problema. Los factores inhibidores de los osteoblastos derivados de las células del mieloma múltiple incluyen el DKK1, esclerostina, HGF, interleucina 7 y factor de necrosis tumoral alfa. Las células del mieloma múltiple también inducen a otras células en el microambiente de la médula ósea a aumentar la producción de supresores de los osteoblastos como la esclerostina de los osteocitos, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento 1 de las células del estroma de la médula. Las células del mieloma también inducen a las células del estroma de la médula ósea a producir factores que apoyan a las células del mieloma, incluido todas estas sustancias, interleucina 6, BCAM1, en fin, otras sustancias para estimular aún más la producción de las células del mieloma. Y por último, los osteoclastos y las células endoteliales están estrechamente unidas en el microambiente de la médula ósea y el aumento de la actividad de los osteoclastos parece contribuir tanto al aumento de la angiogénesis en el mieloma múltiple como al crecimiento del tumor. La proliferación de células endoteliales se ve potenciada por factores angiogénicos como el BEF producido por las células del mieloma y las células del estroma. Los osteoclastos también secretan factores angiogénicos como la osteopontina y la MMP9
lo que va a provocar pues un mayor crecimiento de las células del mieloma. Entonces, esto es a grandes rasgos la fisiopatología por medio del cual el mieloma múltiple va a provocar las lesiones osteolíticas, las lesiones en el hueso, y esas lesiones osteolíticas a su vez van a provocar que la elevación del calcio vaya de manera paulatina hasta llegar a niveles tan elevados como nos presentó la paciente, y quizá una pista hubieran sido ese dolor lumbar que la paciente presentó. Sin embargo, pues era un dolor lumbar relativamente de poco tiempo de evolución, muy inespecífico. Era un poco difícil saber a ciencia cierta que nos estábamos enfrentando con una paciente de mieloma, pero pudiera llegar a ser un poco una pista sobre las condiciones del paciente que tuviera mieloma múltiple. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que sucede en el microambiente de la médula para las lesiones osteolíticas y la elevación del calcio en este tipo de pacientes, que me pareció bastante interesante y que quería compartirlo con ustedes para poder entender qué carajos está pasando con los pacientes con mieloma múltiple y por qué tienen lesiones osteolíticas y por qué tienen elevación del calcio como se presentó en este paciente, que lejos de presentar algún otro síntoma, el primer síntoma que presentó es la hipercalcemia. Por eso les comento que los pacientes, los médicos internistas, somos a veces el primer paso en el protocolo de estudio de estos pacientes, porque nos llegan con, por ejemplo, hipercalcemia, dolor abdominal e hipercalcemia, y al realizar el protocolo de estudio en este tipo de pacientes, encontramos que nos estamos enfrentando con un paciente con mieloma múltiple y que una vez así hecho el diagnóstico lo derivamos a la especialidad correspondiente, oncología, hematología. Entonces, aproximadamente el 15% de los pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticados presentan hipercalcemia debido a una mayor resorción ósea, una disminución en la formación ósea y un deterioro de la función renal. Ya vimos por qué hay una mayor resorción ósea, ya vimos por qué hay una disminución de la formación ósea. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué puede haber un deterioro de la función renal propiamente dicho por el mieloma múltiple, y todo esto pues exacerbado con la inmovilidad que el paciente puede llegar a presentar por la propia enfermedad, incrementa los niveles de calcio. A diferencia de otras neoplasias malignas con afectación ósea metastásica, las células del mieloma rara vez producen un exceso de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Por lo tanto, la gravedad de la hipercalcemia en pacientes con mieloma no se relaciona con los niveles séricos de la proteína relacionada con PTH y en cambio refleja la carga tumoral. Como se señaló, el nivel de calcio de la paciente en el momento de la presentación era de 18.4 sin corregir y de 18.96 corregido, prácticamente 19. Esto es a grandes rasgos lo que sucede en los pacientes con mieloma múltiple y por qué pueden presentar nefropatía por cilindros. Esta nefropatía por cilindros es la lesión más común asociada con el mieloma múltiple, sobre todo por las cadenas libres, que tienen una fuerte afinidad por este tipo de proteínas denominada Tams-Horsfall, que forman cilindros en el túbulo distal, lo obstruyen y provocan una ruptura e inflamación secundaria. Puede desarrollarse una reacción inflamatoria de células gigantes alrededor del túbulo lleno de yeso, lo que eventualmente, yeso de cilindros, lo que eventualmente conduce a atrofia tubular e inflamación intersticial. El túbulo distal proporciona un entorno óptimo para la precipitación de este tipo de cilindros, lo que es lo que va a provocar la lesión renal o el daño renal en este tipo de pacientes. Entonces, todo se junta para que el paciente tenga una hipercalcemia tan severa como la que presentó, ¿no? Un incremento en la producción de los osteoclastos, una disminución en la funcionalidad de los osteoblastos, lesión renal para una disminución en la reabsorción para que haya un aumento de la reabsorción del calcio, en fin, un sinfín de problemas que se presentan en los pacientes con mieloma múltiple para que finalmente se empiece a presentar una elevación del calcio, y una elevación del calcio tan severa que llega el momento en el que el paciente nos enfrentamos con él con niveles como en este caso de 19 de calcio. Entonces, puntos para recordar de este tema, puntos que son importantes resaltar, recalcar, es que si la hipercalcemia es de leve a moderada, hay que considerar el hiperparatiroidismo primario, hay que identificar pacientes con síntomas graves de hipercalcemia como depresión de volumen, lesión renal aguda, arritmias o convulsiones, confirmar casos graves de hipercalcemia y tratarlos eficazmente, y la hipercalcemia grave puede necesitar más investigación sobre una posible enfermedad maligna subyacente. Entonces, hipercalcemia leve a moderada, es muy probable que se trate de un hiperparatiroidismo primario. Es importante detectar los casos o los síntomas graves de hipercalcemia. Hay que saber cuál es el tratamiento y cómo debemos manejar a los pacientes con hipercalcemia, sobre todo grave, y en caso de que nos enfrentemos contra un paciente con hipercalcemia tan elevada como la del caso clínico, lo más probable es que nos estemos enfrentando contra un paciente con malignidad o con cáncer.
Bueno, pues eso sería todo. La verdad es que es un tema bastante interesante, por eso el segundo caso clínico de hipercalcemia, porque me parece bastante importante e interesante, porque puede ser, es una urgencia médica la hipercalcemia a niveles tan elevados como el que se presentó en el caso clínico y que tenemos que actuar de una manera inmediata en lo que hacemos el protocolo de estudio de manera oportuna para dar un tratamiento definitivo a este tipo de pacientes. Espero que sí haya sido de su agrado, espero que les sea de utilidad, que tengan un excelente día y una excelente semana.